la palabra de Dios que hoy vamos a recibir la gracia y que se va a cumplir en nuestra vida es Marcos capítulo 3, versículo 13 al 15. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Amén. Vamos a confesar todos juntos la confesión de fe. Confesemos todos juntos Mateo 16, 16, ¿sí? Todos juntos. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. viviente. Amén. Mateo 16, 16. Amén. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Está vivo con nosotros en este momento junto con nosotros. Amén. Tenemos que tener esa seguridad, esa claridad, haciendo una vida de fe. Amén. Vamos a saludar entre los hermanos que están sentados al lado. Vean los ojos de los hermosos ojos de sus compañeros que están sentados al lado. Y decimos juntos, utilicemos la autoridad espiritual. Amén. Utilicemos la autoridad espiritual. Amén. Esto fue el mensaje del domingo pasado. ¿Sí? Nosotros tenemos, ¿qué cosa? Una autoridad espiritual, ¿sí? En una palabra más fácil es, tenemos el poder espiritual, ¿sí? El mismo poder que estuvo Jesús, el mismo poder que tuvieron los 12 discípulos, el mismo poder de todos los, ¿sí?, personajes que hicieron cargos importantes en la Biblia. Amén. Nosotros también tenemos, quiero que utilicemos, amén. Por eso este saludo no es por saludar, sino que utilicemos verdaderamente nuestra autoridad espiritual. Amén. Hoy voy a transmitir la palabra con el título de Jesús llamó a los que querían. ¿Sí? Es el libro Marcos capítulo 3, versículo 13 al 15. Hoy ustedes por ahí no se dieron cuenta o por ahí no tienen interés pero hoy salió el libro que esperaba todos los creyentes coreanos. ¿Qué libro? El libro de nombramientos de los obreros, ¿sí?, que van a devocionar en el año 2024, ¿sí? No 2014, no regresemos para atrás, 2024, ¿sí? Y son todos nuevos obreros. Y justamente una de las características de esta estrategia del año 2024, la iglesia Yewon, que no solo culto latino, sino todo Yewon, todos los departamentos, es el movimiento de hacer el grupo de la evangelización familiares, ¿sí? Buscar a las familias, buscar a nuestros primos, hermanos, hermanas, seres queridos que todavía no conocen el evangelio. Amén. También puede ser los hermanos de sangre, pero puede ser también los conocidos, ¿sí? Ejemplo, aquí ustedes, ¿cuántos familiares tienen acá? Sí, ustedes todos están en su país, pero quiero que ustedes transmitan el evangelio a ellos, además a los conocidos que están aquí, ¿sí? Yo también cuando viví en Argentina, todos mis familiares estaban en Corea. Entonces, ¿quiénes eran mis familias? Mis conocidos, seres queridos que estaban alrededor mío, ¿sí? O sea, en su trabajo, ¿sí?, en sus hogares, en donde sea, en sus vecinos. Si hay creyentes que todavía no conocen a Jesucristo, tenemos que empezar a hacer el evangelismo, amén, transmitir el evangelio. Quiero que tengan un tiempo especialmente para esto, quiero que tengan un tiempo de meditar y verificar cómo ustedes trabajaron y devocionaron de este año 2023. Amén. Nosotros no tenemos un cargo especial, pero ustedes ya, aquí todos tienen el cargo. ¿Qué cargo? De transmitir el evangelio a todos los latinos. Ustedes tienen cargo de misionero. Amén. Misionero. No nos nombramos, pero ustedes son todos misioneros. Amén. ¿A quién? Hay que misionar a todos los latinoamericanos y todos los de Vietnam, ¿sí?, de todos los de Myanmar, en todos los lugares, los creyentes, a los multiculturas, es nuestro deber. Amén.
quiero que ustedes verifiquen. Durante el año el pastor habló, vayamos una vez más a transmitir el Evangelio, pero ustedes piensen, a ver si me puse emoción y a través de la gracia puede transmitir a algún amigo, alguna amiga, ¿sí? Algún hermano, algún pariente de transmitir el Evangelio. Amén. Ustedes saben, quiero que verifiquen a través del mensaje de hoy. Amén. Pero aquí todos trabajaron. Yo sé, Máxima, Andy, muchos creyentes, Alberto, todos los que están aquí sentados, siempre intentan atraer. Eduardo también, ¿sí? Como esto, quiero que ustedes verifiquen y que seamos un obrero de ocupar la misión de misionero. Amén. Y también en nuestra iglesia dan nombramiento en el 1 de diciembre. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué en el 1 de diciembre? Para que durante un mes tengamos un cambio, un recambio de estudiar, ¿sí? Un cambio de traspasar los cargos que tenían. Justamente en nuestra iglesia también hay un nuevo líder, ¿sí? Daniel Chong se retiró y vino un nuevo líder que es Chris Kim, que después vamos a tener una presentación, ¿sí? Así que este diciembre, por eso ustedes tienen que orar más y concentrar más en la palabra para ocupar este cargo en el año 2024, del cargo del trabajo de transmitir el Evangelio. Amén. Por eso los creyentes de culto Latinoamérica es muy importante formalizar la unicidad. Antes que nada, formalizar unicidad en el año 24 para hacer la obra de Dios. Amén. Siempre para hacer la obra de Dios, lo más importante es tener la unicidad, unidad, sí, ser uno en Cristo Jesús. Como esto, Satanás, por otro lado, está concentrado también para que continuamente, para que se rompa esa unicidad, ¿sí? Para que se rompa la unicidad, esa unidad, que se dividan, que se peleen, ¿sí? Que se odien. Esto es la estrategia de Satanás. Quiero que ustedes no sean engañados, ¿sí? Como la palabra del domingo pasado, cuando ustedes escuchan algo, déjelo pasar, ¿sí? Déjelo pasar. Ustedes tienen que tener la distinción, ¿sí? ¿Cuál es la palabra que nosotros debemos aferrar? ¿Cuál es la palabra que debemos dejarlo pasar? La única cosa que debemos aferrar es la palabra de Dios, la palabra del púlpito. Amén. Y las cosas que dice la gente, no le den bolilla, ¿sí? No lo escuchen. Hoy el pastor también dijo, ustedes no se acuerdan ni el título del domingo pasado, del mensaje principal del púlpito, pero se acuerdan esa palabra que le ha hecho algún daño, se acuerdan eternamente, a ese voy a matar porque me dijo esto. Se acuerdan perfectamente sin cambiarse la palabra, ¿sí? Pero el mensaje de púlpito, ni siquiera el título nos acordamos. Y esto es la estrategia de Satanás, ¿sí? Quiero que ustedes no sean engañados. Como esto Satanás intentan, ¿sí? Anda como un león rugiente para devorar y para engañar a los creyentes y a las personas que están haciendo una vida de fe. Por eso apóstol Pablo en Efesios 4:3 dice así: solicitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, ¿sí? Está solicitando ¿sí? Para que ustedes formalicen la unicidad, ¿sí? Quiero que nosotros también guardemos este vínculo de la paz en unicidad. Amén. Como esto, lo más importante para no ser engañado por Satanás, hay una cosa muy importante que es mirar unos a otros con los ojos del Evangelio. Amén. Con los ojos del Evangelio. Entonces, pastor, ¿qué es tener ojos del Evangelio? Dice, ¿Evangelio, mi ojos? No. Entonces tengo que mirar con una mirada del Evangelio. ¿Cómo hago? ¿Sí? ¿Qué quiere decir? No es que nosotros miremos con cariño, con ojos del Evangelio, sino tenemos que salir de mirar con nuestros prejuicios y nuestros puntos fijos. Amén. Salir de nuestros puntos fijos,
del pensamiento de esa persona. Jair, ¿por qué es así? ¿Sí? Ustedes vean, esto es como un ejemplo, ¿sí? Jair, no te sienta mal. Como esto, si nosotros con nuestro prejuicio, con nuestros puntos fijos clavados de esas personas, entonces es el que queda. Por eso cuando vemos a esa persona, ya no quiero ver, ya no quiero hablar, no quiero trabajar con él. Quiero que ustedes, eso es sacarlo esto, ¿sí? No hacer más esos ojos de prejuicios y de punto fijo, eso es mirarlo con la mirada del Evangelio. Amén. Evangelio, puede ser, esa persona puede ser en su caso. Tenemos que salir del punto fijo del egocentrismo. Amén. No mío, aunque ustedes en el año 2024, por favor, aunque no quiera ir a comer con esas personas, quiero que ustedes borren todo, tiren todos sus prejuicios y puntos fijos que tiene grabado de esa persona. Amén. Y empezar de cero, orando a Dios, escuchando la palabra, aferrando a la palabra. Quiero que empiece. Yo también, aunque soy pastor, en la iglesia hay mucha gente que no me gusta cómo trabaja. Me insultan, me hablan mal de atrás. No hice nada, pero me habla así. Pero entonces, ¿qué decidí? Orar. No tengo que perseguir de esa persona, sino orar, ¿sí? Y aferrar la palabra y empezarlo de cero. Amén. De cero. Tenemos que salir de ese prejuicio, de ese punto fijo, nuestro clavado, nuestros pensamientos, ideas de esa persona. Amén. Porque sin conocer a esa persona, hablan mal solamente por los dichos de otras personas. Hay personas así, ni siquiera le hizo algún daño a él mismo y otra persona viene, el fulano es muy mala persona, el fulano, y entonces esa persona no tiene nada que ver con esa persona y piensa que esa es mala persona. ¿Sí? Como esto, ustedes no tienen que ser engañados. No sean engañados por la estrategia de Satanás. Amén. Amén. Escuchen solamente la palabra de Dios. Amén. Amén. Y están, si esas personas que están así están muy equivocados, quiero que ustedes borren esa idea a partir del día de hoy. Amén. Quiero que saquemos los lentes de colores. Amén. Los lentes de prejuicios y los lentes de puntos fijos de esas personas. Porque nosotros, si miramos, ponemos un lente, ¿sí? Con el color rojo, vemos al mundo todo rojo. Si vemos un color negro, vemos todo negro. Si vemos amarillo, es todo amarillo. Pero si nosotros miramos a esa persona, a este mundo, con quejas, problemas, ¿sí? Con enojos, todo vamos a estar en nuestra mente, entra con quejas, problemas, enojos. No quiero hacer nada, ¿sí? Quiero que nosotros saquemos nuestros lentes de colores. Amén. ¿Qué lentes? Lentes de Génesis 3, 6, 11. Centralizado en sí mismo, ¿sí? Centralizado en material y centralizado en éxito. Tenemos que poner los lentes ¿de cuál? De Hechos, capítulo 1, versículo 1, 3, 8. ¿Sí? ¿Qué es? Solo Cristo, solo reino de Dios y solo la llenura del Espíritu Santo. Amén. Entonces no hay por qué discutir, no hay por qué pelear, no hay por qué estar metido de la economía de este mundo. ¿Sí? Entonces si ustedes miran por Cristo, solo reino de Dios, solo con la llenura del Espíritu Santo, ¿sí? Van a ver las gentes que necesitan el Evangelio. Van a ver las gentes que están muriendo sin conocer el Evangelio. Van a ver las gentes que están pidiendo ayuda, sálvame de aquí. No ayuda económico, sino está pidiendo ayuda, sálvame aquí. Hay muchísimas gentes que tienen problemas mentales, ¿sí? Problemas psicológicos. Esas personas tenemos que dar la respuesta a través del Evangelio. Amén. ¿Por qué? Porque esto es el trabajo. Ustedes al principio, como les dije, ustedes tienen el cargo de misionero. Amén. Un misionero es transmitir el Evangelio, transmitir la palabra. Quiero que ustedes en el año 2024 concentren solamente esta obra de Dios que debemos hacer y que Dios nos permitió. Amén.
No a cualquier persona permite Dios. Dios está utilizando a ustedes que están sentados en este lugar. Amén. Aferren de verdad. No escuchen ni olviden, sino este pacto de Dios hacia nosotros, como dijimos el domingo pasado, que nosotros fuimos, ¿sí?, escogidos por Dios. Amén. Nos escogió personalmente Dios para la evangelización de Latinoamérica. Amén. Tomen ese pacto, aferren ese pacto. Especialmente Dios nos da todos los años un cargo de la iglesia para que devocionemos. ¿Sí? ¿La razón cuál es? La razón es que a través de ese trabajo, ese cargo, podemos obtener la bendición. Amén. Por eso ustedes, de verdad, esto no es una broma, sino si alguien quiere la bendición, ¿sí?, quieren tener la bendición de economía, salud, lo que sea, devocionen, trabajen para la obra de Dios. Amén. Yo veo, mira Andy, no es porque hacerle bien que se sienta bien Andy, invertir como es 300 millones, ¿sí? No sé cuánto, no tengo ese dinero yo, pero invirtió todo eso para hacer un local nuevo. ¿Para qué? Para poder venir a entregar el culto los domingos. Y entonces Dios mira al centro. Y ahora Andy no tiene mesa. Tengo que pedir, por favor, hasta yo tengo que llamar, por favor Andy, dame 3 lugares para ir a comer. Esto es la obra de Dios. Amén. No es porque solamente la bendición de Andy, sino todos los creyentes que están en este lugar van a ser bendecidos cuando trabaja para la obra de Dios. Amén. Máxima también. Máxima abre su casa para ayudar, para compartir, para practicar la palabra. Entonces, Máxima antes de venir a la iglesia estaba casi sola, ¿no? Cuando se iba. Ahora hay demasiada gente, me pide, pastor, disminuye un poco la gente porque la casa es pequeña. Esto es la bendición. Amén. Porque una persona no va a cualquier casa de las personas porque quiere, porque se siente cómodo, ¿sí? Le gusta compartir la palabra. Amén. Eso es estar centralizado. Por eso, si ustedes quieren bendición de Dios, quiero que ustedes en el año 2024 concentren a transmitir la palabra, este evangelio, a otras personas que no conocen. Amén. Por eso en 1 Pedro 4, 10 al 11 dice, cada uno según el don que ha recibido, ¿sí?, ministrélo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y algunos habla nadie conforme a las palabras de Dios. Si algunos ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien permanecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué quiere decir? Ustedes tienen don, cada uno Dios le dio el don, cada uno, ¿sí? Pastor, usted está confundido. Yo no tengo ningún don, no sé hacer nada. Ustedes están confundidos. Ustedes todos tienen un talento, ¿sí? Hay un don que permitió Dios, ¿sí? ¿Cuál es mi don? Mi don es hablar. Yo antes de ser pastor también me gustaba hablar. Y no paraba de hablar. Y Dios me utilizó ese don. Entonces, si te gusta hablar, hazte el pastor. Habla el evangelio, dijo. ¿Sí? Como esto, todo tiene un don. ¿Sí? A Andy le gusta servir a la gente, entonces puso un restaurante. A Máxima le gusta compartir, practicar con las personas, le hizo habilitar su casa, ¿sí? Como esto, Fernando, que es muy gracioso, ¿sí? Siempre cuando hablo, en este día tan frío me dice, hace mucho calor, pastor, me pone. Como esto, da risa, nos hace feliz, ¿sí? Todo tiene un don. Ustedes busquen ese don. No es que no tiene don. Algunos le dio don de estudiar bien. Algunos le dio el don de ser militar, como Andrés. Alguien le dio don para ser pastor. Todo tiene su don, diferente forma. Amén. Quiero que lo busquen a través de la palabra. Amén. Por eso nosotros día a día tenemos que ocupar el trabajo de Dios con la fuerza que nos da nuestro Señor. Amén. No es nosotros, no es nuestras fuerzas. Si concentramos en la palabra, si hacemos la oración,
Dios nos da la fuerza. Amén. Nos da el poder espiritual, nos da la autoridad espiritual. Amén. Quiero que ustedes créanme, esto es la verdad. Crean, concentren en la palabra. Y esta fuerza comienza desde cuando seguimos la corriente espiritual, ¿cuál es? La palabra del púlpito. Amén. Por eso todos los domingos escuchar palabra del púlpito es muy importante. ¿Por qué? Hay una corriente. ¿Se acuerda que le dije el domingo pasado? Una señora pierde un capítulo, se muere. ¿Por qué? Porque se perdió un capítulo y no puedo continuar con el siguiente capítulo. ¿Cómo esto? Es lo mismo. Si nosotros no venimos un domingo, si perdemos, aunque si no viene, si no vemos a través de YouTube, perdemos la corriente espiritual. Y entonces al perder la corriente espiritual, ¿qué sucede? Dios dice que vaya para la derecha y vamos para la izquierda, pero con todo el esfuerzo vamos. Por eso es muy importante. Nosotros, pastor, si yo aunque no venga a la iglesia, esfuerzo, dedico para la obra de Dios, está bien, pero si no escuchan la palabra, no pueden coincidir la dirección. Amén. ¿Ustedes de qué sirve sus esfuerzos, inversiones, oraciones, si no van en la dirección de la iglesia, si no van en la dirección del púlpito, de la palabra del púlpito? ¿Sí? Por eso quiero que ustedes, no es con su fuerza, todos los cargos, trabajos, podemos hacer con la fuerza que nos da nuestro Señor. Amén. Aquí el nuevo líder, también Chris, también cuando lo llamé para que haga el nuevo líder, me dijo, no, pastor, yo no soy para un líder. ¿Sí? Por favor, no sea así. Le dije, Señor, anciano, en vez de decir no, ore al Señor. Y día siguiente me llamó, sí, voy a ser el líder. ¿Sí? Como esto no es nuestra fuerza, sino cuando oramos, Dios nos da la fuerza. Amén. No es solo lo espiritual, en las cosas de su vida, en sus vidas, en sus familias, en sus trabajos. Si ustedes oran, Dios nos da la fuerza para seguir adelante. Amén. Así podemos ser un buen obrero y también podemos glorificar al Señor. Glorificar al Señor no es algo wow, sino es la naturaleza. Dios nos creó a nosotros. ¿Cuál es el motivo esencial? Para que glorifique a Él, para que entreguemos el culto, que adoremos al Señor. Amén. Quiero que todos los creyentes del culto Latinoamérica tengan esta conciencia, ¿sí?, de entregar culto a nuestro Señor. Amén. Por eso es muy importante coincidir la dirección, la voluntad y el proyecto de Dios. Para no ir para otro lugar. Y especialmente como el obrero, lo que tenemos que aferrar es la conciencia espiritual. Justamente como el título de hoy, ¿sí? ¿Quién nos llamó a nosotros? Amén. ¿Quién nos llamó a nosotros? Jesucristo. ¿Sí? Jesucristo nos llamó a nosotros personalmente. Amén. En este lugar. Y es más, Jesús llamó a lo que quieren, a lo que querían. Amén. ¿Qué quiere decir como el título de hoy? Quiere decir que Jesús llamó a ustedes no de casualidad, no porque andaban por ahí, sino lo quieren a ustedes. Amén. Lo quieren a ustedes como discípulos, como testigos. Amén. Los 12 discípulos también. Jesús los llamó personalmente. Tú ven aquí, Pedro. ¿Sí? Como esto, Jesús lo está llamando a ustedes en este momento. Es el absoluto llamamiento de Jesús. Amén. De esto tenemos que estar agradecidos. Esto es una bendición que nosotros, que ya no tenemos envidia en nada, no queremos otra cosa. Ya esta bendición de ser que fuimos llamados por el Señor Jesucristo es la bendición máxima. Amén. Todo lo que yo soy es por la gracia de Dios. No es por mi fuerza, por mi inteligencia, sino es la gracia de Dios. Amén. Siempre vivan. Gracias, Señor. Es la gracia de Dios. Amén. Oro para todos los creyentes del culto Latinoamérica, a todos los que recibieron el trabajo y cargo de misiones como misioneros, den agradecimiento de este llamamiento absoluto
y que todos sean absolutos discípulos de Cristo que coincide en la voluntad y el proyecto de Dios. Amén. Punto 1 es llamado esencial. Vamos a leer todo juntos, capítulo 3, versículo 13. Leamos todos juntos. Marcos 3, versículo 13. Leamos juntos. Después subió al monte y llamó así a los que él a lo quiso. que él y vinieron a él. A lo que quiso y vinieron a él. Amén. Bueno, dice aquí, nosotros haciendo una vida de fe, especialmente ocupando un trabajo de la iglesia, ¿sí? Lo que debemos aferrar en la conciencia espiritual, ¿sí? Cuando nosotros dedicamos a ser un misionero, es muy importante la conciencia espiritual. ¿Cuál es? Justamente eso es que nosotros fuimos llamados por Jesucristo. Amén. Amén. No se olviden esa conciencia. ¿Quién los llamó? Jesucristo. Amén. Amén. No Satanás, no Buda, no Alá, no los santos, sino Jesucristo nos llamó a nosotros. Amén. Esta es la conciencia espiritual que no debemos perder nunca, jamás, hasta que muramos. En una palabra, tenemos que tener la conciencia del llamamiento, ¿sí? Que Dios me llamó. En el versículo 13 dice así, llamó así a los que Él quiso. No llamó a cualquier persona, no llamó a cualquier discípulo, sino lo llamó así a lo que Él quiso, ¿sí? A Él quiso. Esto quiere decir que el llamado esencial contiene la salvación, ¿sí? Entonces, ¿por qué los llamó a ustedes? ¿Porque necesita gente al lado de Jesús? No. Lo llamó para dar la salvación. Amén. Lo llamó para dar la vida eterna. Esto quiere decir que el llamado esencial contiene la salvación. Por eso tenemos que saber claramente que este llamado y esta salvación es absoluta gracia de Dios. Amén. Absoluta gracia. Absoluta, ¿qué es? Que es todo completo. Es la gracia, no es otra cosa, sino es por Dios. Es la gracia de Dios. Amén. Apóstol Pablo también confiesa así en Efesios capítulo 1, versículo 3 al 5. Dice, vamos a leer todos juntos. Dice así, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en el antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Amén. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que antes de la fundación del mundo, ya nos escogió. Antes que nosotros estaríamos en el vientre de nuestra madre, ya Dios nos conoció, nos escogió y en el horario exacto de Dios nos llamó. ¿Para qué? Para que disfrutemos esta bendición de ser un verdadero discípulo. Amén. No es en medio del camino, no es. O sea, yo nunca quise ser pastor. Yo siempre le digo a ustedes, pero no es mi voluntad. Antes de la fundación, antes que naciera Pablo, Dios ya decidió, escogió para levantarlo como pastor de salvar a Latinoamérica. Amén. Esto es verdadero. A todos los creyentes que están aquí, no es de casualidad que están sentados en este lugar, sino ya Dios estaba predestinados para hacer, lo escogió, lo dejó sentado en el horario de Dios. Amén. Ustedes tienen que admitir esto. Si ustedes rechazan esto y dan vueltas, yo vi muchas personas, dan vueltas, no tiene economía, ¿sí? Tiene problemas económicas, ¿sí? Físicas, y después algún momento regresa otra vez. Por eso quiero que ustedes no sufran, porque ustedes ya están elegidos por Dios. Una persona ya escogido de Dios, aunque ustedes desvíen el camino, Dios lo agarra así. Ven aquí, ¿dónde vas, Andy? De verdad. Por eso le quiero decir, yo también fui una persona así. Digamos, no pierdan el tiempo
no sufran, sino rodillen delante del Señor. Amén. Quiero ser sobrero. Voy a ser misionero para salvar a Latinoamérica. Amén. Ustedes tienen que tener esta conciencia. Por eso apóstol Pablo también en Efesios 2, 8, 9 dice que la salvación es la gracia total y el regalo de Dios. Amén. Es la gracia y el regalo de Dios. Por esto, por los esfuerzos, por las buenas obras, no podemos tener la restauración de encontrar de vuelta con Dios. ¿Sí? No es nuestra fuerza, no es nuestros esfuerzos, sino a través del Señor Jesucristo podemos encontrarnos nuevamente con nuestro Dios. Amén. ¿Por qué? Nosotros ya que una vez desobedecimos y fuimos separados por Dios, pero Dios nos siguió amando igual. Somos desobedientes. Ustedes vean, un padre que pasa, un padre a sus hijos que no escuchen, es muy mal educado, ¿sí? No me escucha nunca la palabra de los padres, hace lo que quieren, pero ustedes ¿qué? Lo dice, ándate, salí de aquí y no vuelva nunca más. No, ustedes lo abrazan de vuelta, ¿sí? Dios, un padre dice, venga de vuelta, vení de vuelta. Amén. Como esto, Dios también fuimos desobedecidos, ¿sí? De la palabra de Dios, pero Dios nos siguió amando. Por eso de vuelta Dios nos abrió el camino personalmente y a través de Jesucristo abrió el camino de la salvación. Amén. Por esta gracia nosotros fuimos reconciliados con Dios. Fuimos reconciliados, ¿sí? Ya teníamos que ir eternamente separados de Dios, pero nos reconcilió a través de la sangre de Jesucristo. Amén. Por eso solamente nosotros que debemos hacer es dar agradecimiento como un hijo de Dios. Amén. Oro para todos los creyentes de Latinoamérica que siempre están agradecidos de esta emoción y de obtener la salvación a través de Jesucristo. Amén. Tener agradecimiento y esta bendición. Por eso un hijo de Dios, lo primero que debemos tener es el agradecimiento, la gracia y la alegría. Amén. Por eso siempre ustedes tienen que estar felices porque son hijos de Dios. Pero aquí la mayoría tiene feliz. Lo veo a Eduardo, siempre está feliz. Eduardo no tiene problema. Siempre está con la sonrisa. ¿El único problema es Guadalupe? No. Puede ser, pero igual lo quiere. Eduardo, yo sé así. El padre que dice así lo ama más. ¿Sabían ustedes? Es al revés. Lo quiere más. Por eso, Eduardo, lo bueno es siempre estar con sonrisa. No hay problema. ¿Sí? Así tiene que ser un evangelista. Si un evangelista está cansado, enojado, ¿sí? Alguien le dice algo, salí de aquí. Y después cuando tiene ganas, va, Jesús te ama. ¿Esa persona te va a escuchar? No. Anda a curarte tú primero, le dice. Como esto, un evangelista siempre alegre, contento de esta conciencia de la salvación. Amén. Por eso es muy importante de ser salvo. Así podemos dar una buena influencia espiritual a otras personas, a los no creyentes. Amén. Por eso Pablo confiesa en Filipenses 4:4. Me pone de vuelta en la pantalla. Filipenses 4:4. Vamos a leer todos juntos. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Amén. Estemos alegres. Otra vez te digo, estén alegres. ¿Por qué? Porque tenemos la salvación. Amén. No importa en qué situación estemos, en qué tribulación estemos pasando, sino solamente nosotros proclamando el nombre del Señor Jesucristo, ¿sí? Vamos a obtener la llenura de alegría y la felicidad dentro de Jesucristo. Amén. Le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo para que todos los creyentes del culto de Latinoamérica, para que tengan el agradecimiento y la felicidad de ser llamados esencialmente y para la obra de Dios, y que en cualquier situación formalicen un culto de Latinoamérica lleno de la unicidad. Amén. Punto 2 es llamado misional. Está hablando que Jesús, cuando llamó a los discípulos, llamó
a los que quería, ¿sí? A lo que él quería, no a cualquiera. Llamar a alguien en particular supone que hay un propósito y un motivo claro de esa llamada, ¿sí? Ejemplo, yo llamo a Alex, tengo un propósito, no voy a llamar porque me gusta llamar a la gente, le digo, vení, no, anda, vení, no, sino cuando lo llamo a alguien hay un propósito, quiero hablarle o quiero hacer la práctica de la palabra, ¿sí? Pero si vemos en el libro, por eso Marcos 3, 7 al 12 dice que Jesús, haciendo el ministerio, levantó muchas obras y señales y la sanidad, ¿sí? Por eso si ustedes ven antes de este versículo, que es el capítulo 3, 7 al 12, Jesús también llamó a los discípulos, pero antes de eso, ¿qué es lo que hizo? Hizo muchas obras, milagros, levantaban la gente, ¿sí? Al cojo, sanaba a la gente, y entonces se llenó de la multitud de las personas para venir a ver a Jesús. La fama salió para todos lugares y vinieron a ver a Jesús. ¿Quién es Él? Y a continuación en el versículo 13, 14, ¿sí? Que hoy lo leímos, dice, sale el contenido que estableció 12 discípulos, llamó a 12 discípulos, ¿sí? Y aquí el autor Marcos, que escribió el libro Marcos, tiene un propósito. Quiso hablar que de la multitud y de los discípulos hay mucha diferencia, ¿sí? Multitud y ser discípulo hay una gran diferencia. Espero que ustedes todos sean discípulos, no multitud. Amén. Por eso entre creyente y un discípulo hay diferencia. Un creyente, ¿qué es? Viene a la iglesia y se va. Viene, se va. Viene y se va. Pero un discípulo, ¿qué es? Es el testigo que transmite el evangelio. Amén. Siempre está concentrado, coincidiendo la dirección, la voluntad y el proyecto de Dios. Amén. Eso es ser un discípulo. Pensar todo el tiempo cómo puedo salvar a esas personas. ¿Cómo puedo ayudar a esa persona espiritualmente? Como esto nosotros podemos dividir una vida de fe en dos partes grandes. Una, ¿cuál es? Una es fe de multitud, una es fe de discípulos, ¿sí? Ustedes, ¿qué fe es lo que tienen? ¿Ustedes fe de discípulo o fe de multitud? Quiero que ustedes todos sean fe de discípulos. Amén. De ser discípulos. Y la gran diferencia de estos dos es si tienen o no el llamamiento o si tienen la misión o no. ¿Quiénes son los discípulos? Un discípulo fue llamado ¿para qué? Para la misión. Amén. Y también fue llamado personalmente por Jesucristo. Amén. Ustedes tienen que tener esta conciencia. Dios no tiene una vida llevada por Dios no tiene una vida llevada por las multitudes, sino tiene solo la actitud espiritual. Tenemos que tener la actitud espiritual de Hechos, capítulo 1, 3, 8. ¿Sí? Por eso nosotros, siendo un discípulo, aferrando solo Cristo, solo reino de Dios, con la llenura del Espíritu Santo, tenemos que desafiar al pacto. Amén. Desafiar al pacto. ¿Cuál es el pacto de este año? Que ya, se va a cambiar, pero poseerán a toda la herencia, ¿sí? Poseerán todas las naciones como herencia. Amén. A todas las naciones. Ustedes no le pido ni todas las naciones, sino salven a su país. Amén. A los amigos, a sus paisanos. Quiero que todavía queda un mes. Quiero que ustedes desafíen a esta misión y este pacto de Dios. Amén. No se acomoda en una vida de actualidad. Un discípulo no se acomoda. Estoy bien, pastor, estoy bien. Escucho, voy los domingos, escucho, punto final. Así estoy bien. No se asienta, no se acomoda. Sino sigue la corriente de la palabra del púlpito y sube espiritualmente para arriba espiritualmente. Amén. Sube su espiritualidad. Si ustedes, el culto de Latinoamérica ya en el marzo va a cumplir 6 años, si tienen misma fe, misma espiritualidad, tienen que orar. ¿Sí? Hay que pensar. Ustedes cada año tienen que crecer espiritualmente. Amén. Tienen que establecerse como discípulos. Amén.
Para esto tenemos que estar en la corriente de la palabra del púlpito, y entonces nosotros, Dios a través de la palabra nos sube, ¿sí?, cada vez más nuestra fe. Amén. Ustedes tienen que cambiarse. Oro para todos los creyentes del culto Latinoamérica que salgan de una de fe de multitud y que tengan una vida de fe de discípulo. Amén. Vamos a leer Marcos capítulo 3, versículo 14 al 15, todos juntos. Vamos a leer todos juntos. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera de demonios. Amén. Está dando la respuesta por qué llamó a los discípulos, ¿sí? ¿Por qué los separó de esa multitud y llamó como discípulos? Uno, ¿cuál es la razón? Primero es, los llamó a sus discípulos para que estuviesen juntos con Jesús, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Para que estar juntos quiere decir que esté siempre en las enseñanzas de las palabras de Jesús. Amén. No es para que esté pegado sin sentido, ¿sí? Sino para que los discípulos vean los trabajos, las obras que levanta Jesús, ¿sí? Para que tenga una enseñanza visual, ¿sí? Y entonces Dios los llamó para que ellos aprendan de las cosas junto con Jesús. Pero no es por estar juntos solamente, sino, como le dije, tiene significado, los llamó para entrenarlos. Por eso en nuestra iglesia, en nuestro culto también hay muchos entrenamientos. Si ustedes son discípulos, tienen que ser entrenados. Amén. Aunque no tengan tiempo, aunque cuesten un poco. Pastor, tengo mucho trabajo, no. Está bien, pero tienen que ser entrenados. Un discípulo es entrenado por la palabra de Dios. Amén. Por eso, estando juntos, los discípulos aprendieron naturalmente el trabajo de Jesús. Entonces, en esa época, ¿cuál es la forma de estar juntos con Jesús en este momento? ¿Sí? Pastor, en ese momento los discípulos, estaba Jesús, se veía en sus ojos, pero ahora ¿cómo hago? No lo veo en mis ojos. Justamente eso es la palabra y la oración. Amén. Si estamos en la corriente de la palabra, a través de la palabra y a través de la oración, Jesús está junto con nosotros. Amén. Dentro de la palabra contiene el proyecto y la voluntad de Jesús. En otra forma, quiere decir que la palabra es manual de la vida espiritual. Amén. La palabra. Por eso el púlpito es muy importante. Hoy en día no ven mucho en la manual, ¿no? Todos buscan YouTube. Y cuando ven en YouTube es la verdad, ¿sí? Y es el camino. Pero ustedes no se confundan, en YouTube también hay muchas falsas noticias, ¿sí? Así que, como esto, pero nosotros no ser engañados, sino tenemos que estar siempre en la palabra y en la oración. ¿Cuál es la manual de la vida espiritual de cada uno de nosotros? Amén. Y a través de la oración tenemos que coincidir la dirección y en palabra, y así podemos salir en nuestros puntos fijos y prejuicios. Amén. Solamente un hijo de Dios, un cristiano, lo que debemos hacer es la oración. Amén. Oren a Dios. El pastor habló que las personas que no oran son falsos, ¿sí? No es un creyente verdadero, no es un discípulo, es multitud. Pero un discípulo ora y consulta siempre con Dios. Amén. Pregunta todas las cosas a través de la palabra y a través de la oración. Esto es la forma bíblicamente de estar junto con el Señor. Amén. Palabra y oración. Estar junto con Jesús. Como esto, nosotros primero tenemos que ser un adorador y un creyente del culto y después devocionar. Amén. Después nosotros, si queremos hacer este cargo de misionero, antes de eso, nosotros tenemos que estar en palabra y en oración. Amén. Y después salgan a la calle o en los lugares para transmitir el evangelio. Amén. Si no escuchan la palabra, no tiene el culto, no tiene oración, aunque vaya al campo, van a perder, van a ser derrotados como locos. ¿Sí? Por eso tenemos que meditar la palabra, escuchar la palabra y a través de la oración ir al campo del evangelismo. Amén. Como esto, nosotros siempre tenemos que estar concentrados. No tenemos que estar
metido en nuestro trabajo, ¿sí? Y después la devoción y después la palabra. Ustedes tienen que saber cuál es la prioridad. Prioridad, ¿no? El orden no es trabajo, ¿sí? Y después la palabra, sino la palabra y oración primero y después el trabajo. Amén. No solo trabajo de la iglesia, sino trabajo espiritual también, ¿sí? En nuestras casas, nuestros hogares, en nuestros trabajos, primero tiene que ser la palabra y después nuestros trabajos. Amén. Y como el punto 2 es, también a través del capítulo está hablando que Jesús nos llamó para enviarnos a predicar, dice. Nos llamó para enviar a predicar. Como esto nos llamó para dar la misión. Hoy justamente Andrés va a ser comisionado como misionero, ¿sí? ¿Para qué? Porque Andrés tiene una misión que permitió Dios. Como esto no nos llamó para dar la misión, esto no es casualidad. No es casualidad que Andrés sea comisionado, ¿sí? Porque antes de la fundación, Dios ya lo escogió para salvar a Colombia, más adelante, toda Latinoamérica. Amén. Esto es el absoluto proyecto de Dios, absoluto proyecto. En Jeremías 1:5, vamos a leer todos juntos, dice así: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Amén. Profetas a las naciones. Amén. Ustedes son profetas. En otras palabras, son misioneros. Amén. Quiero que ustedes siempre actúen, acuerden de esta palabra, que no es casualidad. No es casualidad de estar en este lugar. Dios nos santificó antes del vientre, ¿sí? Y nos conoció y nos dio un trabajo de profeta para evangelizar a Latinoamérica. Amén. Aferren esto. Le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo, que en el año 2024 tengamos esta conciencia de entregar y adorar a través del culto a nuestro Señor, y que a través de la oración nosotros quitemos todos nuestros puntos fijos y prejuicios, y todos seamos un verdadero obreros, discípulos para la ampliación del reino de Dios. Amén. Vamos a orar todos juntos. Señor, le damos gracias en este tiempo. Gracias por compartir esta palabra una vez más en español. Señor, háganos estar agradecidos de llamado esencial, y a través de la conciencia absoluta, agradecimiento, que nosotros en cualquier situación podamos formalizar la unicidad en Cristo Jesús. También háganos tener entendimiento que nos llamó para la misión, y que todos los creyentes tengan una actitud de estar delante de Dios, y todos podamos ocuparnos nuestros trabajos y cargos, y todos seamos felicitados por nuestro Dios. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.